Bueno, buenas noches. Hoy día nos toca con la antropóloga Gloria Salinas Valdés y ella es miembro de CONACAMI Perú. ¿No? Entonces, ella va a comenzar a hacer una exposición sobre la temática que se está tocando ahora y después, como es nuestra costumbre, vamos a hacer preguntas, pero antes, como no se ha hecho acá, pero sí lo hacemos en los miércoles y el jueves, siempre uno de los alumnos va a la mesa. Y aquí también vamos a seguir esa tónica para que el alumno 4 o 5 minutos haga una exposición sobre la temática o, si no está de acuerdo, puede también expresar, ¿no? Entonces, por eso está sentada, ¿no? Y vamos a hacer, y comenzamos con Gloria, ¿no? Que me ha traído su PowerPoint, ¿no? Sí. Gloria, ¿quieres ponerte acá junto al lado para explicar? Sí, sí, para que lo vean bien y nosotros escuchamos de acá. Y ya está. Muy buenas noches con todas, buenas noches a la mesa y a todos los dirigentes, a todos los que están organizados en la acción política. Un saludo, yo soy Gloria Salinas Valdés, soy directivo nacional de CONACAMI Perú. CONACAMI Perú es la Confederación de Comunidades Afectadas por la Minería e Hidrocarburos. Venimos trabajando desde hace mucho tiempo este proceso y tenemos experiencia de acción política. Entonces, vamos a primero, yo he puesto algunas cositas en la mesa, me faltó la coquita. Ñujancani Guarmi Andina, Antismantan Jamónic. Yo vengo de los Andes, específicamente yo soy de Andahuaylas, pero desde pequeña me he trasladado a la nación huanca. Ustedes conocen a los huancas, saben de los huancas. Los huancas son muy bravos y los chancas son muy guerreros. O sea, una mezcla de ellos dos es una situación bien. Entonces, con todo gusto vamos a empezar. Nuestro objetivo, como lo hemos estado diseñando, algunas cosas todavía se han reajustado, es concientizar a las mujeres, pero también vamos a hablar de los hombres, ¿no? Y como están acá los hombres, porque ustedes son complementarios a las mujeres. Nosotros en el mundo andino somos complementarios, no estamos en la guerra de los sexos, no estamos en la lucha religiosa de demostrar que las mujeres somos las puertas del infierno, ni nada parecido, sino nos complementamos, ¿no? El hombre con sus potencialidades y la mujer con. Entonces, se trata de concientizar en la acción política y vamos a ir hablando de qué se trata la acción política. Y para hacer la participación de tipo política necesitamos discursos de acción política, o sea, cómo nosotros vamos a ir a diferentes lugares y vamos a transmitir nuestras ideas. Esos son nuestros discursos que lo vamos a ir desglosando. El ejercicio político, o sea, cómo haces ejercicio político en un Estado-nación. ¿Hay posibilidades de hacerlo o no? Y es necesario hablar del Estado de Derecho, porque si no hay Estado de Derecho no hay garantías para que uno participe en las elecciones, y si te eligen como gobernante,
pueden decir no, no quiero que sea mi gobernante, como ya nos ha pasado muchas veces, ¿no? Entonces tiene que ver con el Estado de Derecho. Y voces de mujeres durante este tiempo de lucha, de resistencia a insurgencia popular frente a la crisis política. Esos son los temas que vamos a ir desglosando. Hay algunos puntos que nosotros vamos a ir, ¿cómo les diré? Miren, ninguna palabra es difícil. Lo vamos a tratar de hacer sencillo a nuestros oídos y a nuestro vocabulario, ¿ya? No hay nada que pueda ser imposible para nosotros. Claro que las mujeres, más que los hombres, tenemos que prepararnos mucho más, porque nosotros tenemos doble discriminación, doble situación negativa, ¿no? Uno por ser indígenas y otro por ser mujeres, ¿no? Porque en este país a todos nos conceptúan como indios. Ustedes van a España y ahí mismo ellos nos reconocen como indios, a todos, y nos ponen un sobrenombre, pero ya luego les cuento eso. Avancemos. Bueno, entonces, como les decía, es el ser, el hacer, o sea, es la acción, ¿no? Es la acción y el verbo, el mensaje. ¿Cómo me dirijo al resto? Avancemos. Entonces, ahí vemos que el tema de la participación política de las mujeres en el Perú se ha organizado, o sea, muchas mujeres ahora optan por organizarse en diferentes fuerzas políticas, y vamos a ver qué se refiere fuerzas políticas. Entonces, ¿para qué? Con el fin de visibilizar nuestra voz. O sea, nosotros hemos sido silenciadas por mucho tiempo. Siempre nos han dicho que nos callemos, hasta en nuestras casas, ¿no? Ya hablas demasiado, cállate, ¿no? Y nuestra lucha, que en estos tiempos se está denotando. Entonces, esta participación es una atribución ciudadana. Estamos hablando de la participación en el Estado, ¿ya? Es una atribución ciudadana. Puede ser individual, o sea, yo puedo participar como persona y también puedo participar organizadamente. Puedo tener organizaciones de mujeres o lo que se pueda decir. ¿Y con qué fin? Voy a influir directa o indirectamente sobre decisiones políticas en diversos estamentos. O sea, ¿dónde voy a entrar? A los gobiernos locales. En los gobiernos locales tenemos espacios de participación. Está la rendición de cuentas, está el presupuesto participativo, a nivel regional, a nivel nacional. Las mujeres tenemos un espacio en el Ministerio de la Mujer, pero no lo usamos porque solo lo usan ellas. Y bueno, ahí está, en la Constitución Política está establecido en los artículos 2, 17, 31, y hay una ley que ya se habla de la paridad y alternancia. ¿Qué significa paridad? Mitad mujer, mitad hombre, en los candidatos que van a participar en las elecciones, ¿ya? Entonces, pero eso todavía está en curso, recién se ha comenzado a aplicar para este periodo, y están pensando que al 2031 lleguen al 50%. ¿Ya? En vista de eso, pasamos, lo que hemos logrado de participación, primero di una cuota que le llamaban cuota de género, ¿no? Y también había cuota indígena, y también había cuota de jóvenes. ¿Saben eso? Ya. Esas cuotas se les da a las minorías. ¿Qué significa ser minoría? Por ejemplo, de todos nosotros, una minoría serán los 4 de atrás, por ejemplo, ¿no? Que pueden ser indígenas, o en el otro lado 4 que pueden ser mujeres, y esa es la cuota. A eso se le llama cuota, ¿ya? Entonces, pero a pesar de esa cuota no se lograron estar presentes en elecciones regionales ni locales. Pero para este último
esta última elección que hemos tenido sí ha habido una presencia, bueno, algunos dicen que son 47 mujeres, pero en otros dicen que son 50. No, pero ahí están los partidos que han logrado incorporar mujeres. Se pueden dar cuenta que el fujimorismo tiene bastante presencia de mujeres. Tiene su fortaleza en la presencia de mujeres. Porque las mujeres, hay veces no tenemos mucha formación política, por eso es necesario hablar de la política. Pasemos. Solamente eso es como... Ya, entonces nosotros queremos definir algunos temas. Si queremos hablar de la política desde nuestra realidad, desde nuestro punto de vista, tenemos que hablar de la descolonización. Si nosotros nuestra mente está cerrada, está sellada por el coloniaje, no vamos a entender nada. ¿Por qué? Porque estamos programados. Es una programación que nos han metido desde la iglesia, la escuela y todo lo demás. Y no solo son las mujeres en mayor opresión, pero en los hombres también, ¿ya? Entonces, ¿cómo han logrado eso? Mediante teorías racistas. El racismo. ¿Existe el racismo ahora? ¿Estamos siendo raciados? Entonces el coloniaje no ha terminado. ¿Se dan cuenta? Esas teorías racistas nos decían: yo vengo de España, soy de una raza superior, y ustedes que viven acá son de una raza inferior, son subhumanos, son inocentes, entonces tienen que ser tutelados. Yo soy el padre y ustedes van a ser como mis hijos menores. Ese es el racismo. Y el núcleo fundamental del coloniaje es el racismo. Si siguen raciándonos hasta ahora, es que este país sigue colonizado. Ese es lo que nosotros planteamos. Entonces, y por otro lado, era la relación entre los pueblos de Occidente y los pueblos de América, ¿sí o no? Pero también había otro tipo de opresión contra las mujeres, porque ellos venían de una cultura donde la mujer era conceptuada de naturaleza deficitaria. O sea, frente al hombre, nosotros teníamos una naturaleza, habíamos nacido con déficit. No podíamos estar en la misma. También había superioridad del hombre sobre la mujer. Vienen con esas ideas. Entonces, fuimos objetos de propiedad, ¿no? Y de conversión de la mujer a toda su familia. Y entonces, ¿cuál es la acción? ¿Cuál es el mensaje que debemos transmitir? Porque lo importante, estamos hablando de discurso. Ya, que nosotros vamos de la resistencia. ¿Qué significa la resistencia? A ver, ustedes que son militares, ¿qué es resistencia? Oposición. ¿Ah? Oposición. Oposición. O no dejar pasar al enemigo, pones tu barrera y tú resistes en esa barrera, ¿sí o no? Y nuestros pueblos han puesto barreras, ¿no? ¿Cuál ha sido la barrera más importante, saben? Claro, ha sido ellos no entregar lo que ellos habían acumulado en conocimientos. Eso hicieron una... ¿Cómo está? No, está bien, creo, puede ver, un poquito, ya está, perfecto. Íbamos diciendo
de que la participación de la mujer en estos tiempos había aumentado debido a la cuota de género, pero a partir de la paridad y de la alternancia hemos logrado mayor presencia en el Congreso, ¿no? ¿Hasta ahí estamos? Perfecto. Y luego estamos entrando al tema de la descolonización. ¿Por qué estamos entrando al tema de la descolonización? Porque si ustedes están programados, están con las ideas cerradas y selladas por el coloniaje, no van a poder entender muchos de los términos que yo voy a manejar. Entonces es necesario descolonizarnos, abrir la mente, y cada uno de nosotros tenemos un chip, digamos así, como una cosa. Basta que se despierte ese chip y tú comienzas a rebobinar todo y a entender tu realidad y darte cuenta cuál es el camino. ¿Está bien? Ya, entonces, por ese lado, y habíamos dicho que el núcleo fundamental del coloniaje es el racismo. Y también acá habíamos contestado que efectivamente el racismo se mantiene. Y entonces, si se mantiene el racismo, seguimos colonizados. Porque España no cumplió en estos territorios con transferir y reconocer a los titulares del territorio, entregarle el gobierno. No cumplieron. Eso es lo que debieron hacer, pero no cumplieron. Acá se hizo una emancipación donde transaron. No se dio efectivamente. Entonces, ¿cuál va a ser la acción política como estamos tratando acá? Que nosotros, de la resistencia, de que hemos resistido tanto tiempo, tenemos que pasar a la descolonización, o sea, a comenzar a reavivar nuestra identidad. ¿Quiénes somos? Si no sabemos quiénes somos, nunca vamos a saber a dónde vamos, ¿no? Por lo menos cada uno decimos: yo pertenezco a este pueblo, ñuja rimani runasimita, ñuja yachani. O sea, es el orgullo de ser parte de tu familia, de tu ayu, de tu pueblo. Es lo básico. Complementando, justo les he hablado, el hombre y la mujer no somos enemigos, no estamos en guerra de sexos, ni tampoco somos la puerta del infierno. Nosotros nos complementamos, nos unimos. ¿Para qué? Para que nuestros hijos, nuestros frutos sean el futuro de la nación, y la comunidad sea el lugar donde nosotros podamos trabajar como par, como pareja. ¿Por qué nos vamos a odiar? Yo no entiendo. No puedo odiar al hombre porque yo tengo un hijo. Si yo odio al hombre, también odiaré a mi hijo, ¿o no? ¿Estamos en esa lógica o no? ¿Qué piensan ustedes? ¿Es así o no? Si yo odio a los hombres, también mi hijo no va a ser un hombre con todo, un runacay, un hombre justo, porque va a estar sesgado por ideas diferentes. Entonces, en la acción política es importante saber con quiénes vamos. Túpac Amaru y Micaela Bastidas, ¿eran complementarios? Ellos se complementaban. El hombre respetaba sus opiniones, hay veces no las ponía en práctica, y las mujeres en eso sí somos y no somos astutas, por si acaso yo nunca me he catalogado como astuta, soy sabia. ¿Por qué? Porque hay veces estoy viendo las señales, estoy viendo más allá de lo que pueda pasar, ¿no? Entonces, y recreamos la ayuda mutua. ¿Qué es la ayuda mutua? La ayuda mutua es el Yanapacuy. ¿Saben qué es el Yanapacuy ustedes? ¿Alguien sabe quechua? A ver, ¿qué significa, madre? La ayuda mutua. Y en estos territorios se demostró
que se podía desarrollar un territorio mediante la ayuda mutua, no por la lucha de contrarios. Por eso nosotros tenemos que analizar conceptos. Hay veces nos traen la lucha de clases acá, hay lucha de clases, que los incas eran imperialistas y había la clase social tal, que la panaca era toda una falsedad. Nosotros tenemos que escribir, hacer el esfuerzo de escribir nuestra historia, porque nos han hecho creer el mundo al revés, ¿ya? Entonces, tenemos que reciprocar. Miren, yo he puesto una pequeña mesita que debía ser la mejor, tenía que traer mi coquita, pero hay veces los tiempos, porque esa es parte de reciprocar. Yo siempre tengo que llegar con algo a una casa, brindar algo al dueño de la casa, que es el mayor Antauro, ¿no? Porque me está recibiendo en su casa, me está abriendo su casa. Y en los Andes, si tú llevas una bolsita de pan, una bolsita de fideos, todos te alimentan con tan poco. Ay, gracias. Ahora sí, gracias, mire, ve. O sea, estamos en ese camino. Ese es el camino espiritual, ¿no? Ese es el camino, y eso es importante. Esa es la soberanía espiritual, esa es la identidad espiritual. Nosotros no tenemos muertos, nosotros no somos muertos, no somos almas, porque en el quechua solo hay la palabra, ustedes no me dejan mentir, haya quiere decir muerto, ¿sí o no? Pero espíritu es el nuna, es el camajín. Nosotros tenemos espíritu. Los occidentales sí tienen alma y son como zombies para mí. Bueno, vamos hablando poco a poco, ¿ya? Entonces, en nuestros ayllus, nuestros sistemas de parentesco, ¿quién nos salvó durante la pandemia? ¿Quién? ¿Dónde nos refugiamos? ¿Dónde se fue la gente de Lima hasta caminando? ¿A dónde se fueron? Se fueron a sus provincias, a sus pueblos, donde sus familias. Solo así sobrevivieron ante la pandemia. ¿Y para qué? Nosotros, ¿para qué vamos a hacer esa acción de resistencia y descolonización? Porque tenemos que restablecer el orden andino. ¿Qué es el orden andino? Es vivir como vivían nuestros ancestros y no el desorden que nos trajeron acá. Y eso se llama el buen vivir. Entonces, cuando tú haces un discurso desde el punto de vista andino, tú tienes esos conceptos, esas ideas, que yo no te voy a enseñar, porque como te digo, está en tu chip. Ya lo vas a comenzar a entender. Por eso hay que descolonizarnos, hay que desprogramarnos, ¿no? Y comenzar a reavivar, y eso se llama despertar conciencia. No hablo de sensibilización como hablan muchas ONGs, no hablo de promover ni de empoderamiento, porque si tú te empoderas, lo vas a desempoderar al otro. O sea, la lucha de poderes, y nosotros no podemos estar en lucha de poderes. Nosotros tenemos que ser paridad, tenemos que ser complementariedad, ¿ya? Entonces vamos avanzando. Yo me he quedado en esta parte porque es... Ya, perfecto. Entonces, vamos hablando de a pocos y vamos a hacer un pequeño intermedio para que también hagamos diversas las voces, ¿ya? A ver. Buenas noches, compatriotas. Buenas noches, compatriota Gloria. Gusto. Bueno, de veras que el tema es muy interesante y veo que la compatriota exponente es una brillante expositora. Y me hace recordar mucho, quizás le conozca, a un difunto amigo nuestro también que estuvo en este proyecto. Me acompañaba a menudo a la cárcel, Javier Lajo, hermano de Manuel Lajo. Y he escuchado una palabra, un binomio muy bueno, un concepto de la soberanía subjetiva, la soberanía cultural.
Y esa palabra la escribió Javier Lajo en su libro La soberanía vulnerada. La soberanía vulnerada, que es lectura obligatoria, muy bueno. Lamentablemente nos dejó, pero él también hablaba mucho su idioma. Muy bien. Y ahí la necesidad que debemos dominar el quechua. Lamentablemente no lo dominamos y no entendemos las categorías del vocabulario, de la política y de la cultura nativa nuestra. Entonces, de veras que este tema, bueno, no veo el título, pero el tema es muy interesante y debemos ahondarlo más. Bueno, ahora te voy a hacer un paréntesis para anunciarles lo siguiente. Ha trascendido ciertos problemas internos en el partido. Ya, les puedo decir que todo está bajo control. Ya, el proyecto sigue firme, ya había una conversación, va a haber una reestructuración, el Congreso lo vamos a postergar unos meses más, pero se siguen con las giras, las bases, todo. Entonces, lo que estamos viendo ahorita es, yo he anunciado que la Alianza Antauro invita a otras organizaciones políticas para, con la alianza, apuntar a un frente. Entonces, ya hay varias organizaciones que han escuchado el llamado y ya tengo reuniones. Entonces, ya informaré en su momento, la próxima semana. Pero esta semana tengo reuniones con 2 organizaciones ya inscritas, una que tiene presencia en el Congreso inclusive, pero son conversaciones todavía. Pero entiendo que están muy animados en el proyecto de hacer el Frente Patriótico. Entonces, yo sigo con las giras. Este viernes me estoy yendo a Trujillo. Repito, este viernes estamos yendo a Trujillo, el convoy sale el jueves en la noche, ¿no? Entonces, todos los compatriotas que tengan tiempo, porque estamos saliendo el viernes, estamos regresando el lunes. Es solamente un encuentro con las azucareras de Trujillo. Hay invitaciones, conferencias de prensa y también organizaciones regionales que quieren juntarse a nosotros. Hay bastante expectativa. Sabemos que estamos primeros en las encuestas y de lejos. Entonces, la situación está... Ahorita tenemos un problema de crecimiento y también de reorganización. Entonces, realmente estos problemitas domésticos yo los entiendo porque la OMPE nos pone trabas, demasiadas trabas, la ley de partidos nos mancorna, nos tiene amarrados y tenemos que estudiar bien esa ley. Pero mientras se estructuriza el partido Antauro, ¿no hay un plumoncito? Ah, ya, acá está. Mientras se reestructura Antauro, ¿no? Se reestructura todo esto. O sea, ¿qué pasa? Que ahorita hay una avalancha de comités. Entonces, como Antauro tiene una estructura de acuerdo a la ley de partido que ya figura, entonces todos los comités tienen que entrar así, por medio de esta línea de la organización que figura en el expediente. Y está aguantando su crecimiento porque tienen que dar más comités. Entonces, yo estoy autorizando evidentemente los comités y yo los voy a reestructurar. En otras palabras, esto se sigue consolidando. Le repito, todo ya está armonioso. Pero, como Antauro hemos hecho un llamado para hacer un frente patriótico, entonces al lado de Antauro queremos poner organizaciones más, y ya como frente patriótico. Mientras más haya, mejor, más fuerza. Entonces, obviamente también lo vamos a cuidar. Entonces, ya hay 2 organizaciones inscritas a nivel nacional que tienen una cita conmigo. Vamos a ver cómo nos ponemos de acuerdo. Hay que ponerse de acuerdo. Entonces, y hay organizaciones nacionales aquí. Entonces, yo sigo con la gira hacia apuntar a un frente patriótico. Si esto prende, bestial. Tendríamos que ir a la OMPE y hacer la alianza electoral, porque todo es por la ley. No es que yo me excuso por ti, va a estar en la OMPE. Y nos van a subir la valla electoral y no es el 4%, será 10%, igual vamos a pasar. No nos suba la valla electoral. Entonces, eso es el problema que estoy haciendo giras nuevamente. Me prendo la tira. Entonces, ya vamos a conversar detenidamente al regreso de Guacho, que va a regresar el día lunes, el día lunes y vamos a explicar todo. Se convocará a todo el mundo. Mientras tanto, yo les dejo a ustedes con la clase y me van a disculpar porque tengo que retirar. ¿Ya? Gracias.
Voy a hablar con él. Gloria, vamos. No, sí. Vamos avanzando, ¿ya? Ahí, padre. Entonces, ¿en qué estábamos? A ver si nos acordamos. Porque es que cosas bien importantes tener un hilito, porque si no, se nos pasa. ¿En qué estábamos que habíamos hablado? La descolonización. Perfecto. ¿Y qué era la descolonización? ¿Qué acción era la descolonización? Claro. Claro, que tu chip se despierte, que te desprogrames. Eso es lo importante. Desprogramarse, volver a nuestras raíces y despertar nuestra conciencia. ¿Está bien? Ya, eso es lo básico. Ahora sí, mientras sale, entonces, ahora yo voy a tocar un punto que son los conceptos fundamentales. Cuando uno está en la política, tú tienes que saber qué conceptos usas, porque si no sabes qué conceptos usas, terminas dando un discurso globalizador, terminas dando un discurso capitalista, porque no sabes que los conceptos tienen una inteligencia, estás transmitiendo una idea, ¿ya? Entonces ahí... A ver que se apague. Bueno, esto era más que nada para decirles cómo había sido el proceso de descolonización, cómo en algunos países se seguía dando, cómo no se liquidó el sistema colonial español, no se liquidó, se tiene que liquidar. Y hasta ahora sí. Pasemos al siguiente porque eso no va... ya, entonces están los conceptos fundamentales. Ahora hablamos de la inteligencia conceptual. También hablamos de la inteligencia de las máquinas, ¿sí o no? Entonces muchos están usando ya y por eso es necesario. Una vez que tienes claro el concepto, cualquier persona que se te plante acá, tú vas a decir, ese es de tal camino, ese es de tal ideología. Lo vas a captar por su discurso, por su mensaje, ¿ya? Entonces vamos avanzando porque es, ya, entonces, ¿qué es la política? ¿No? La política es una forma de relacionarnos, porque ustedes están haciendo política, ¿sí o no? Están haciendo política y ustedes se han relacionado. ¿Qué es relacionarse? Conocerse, conversar, debatir. Ese es, y está asociada casi generalmente, se hace política en el ámbito público. ¿Qué es el ámbito público? Es donde está el gobierno, gobiernos locales, están las instituciones. Ese es ámbito público. Ve que no es difícil. Ellos a veces nos ponen unas ideas que parecen difíciles, ¿ya? Y plasmas lineamientos ideológicos. ¿Y de dónde vendrán los lineamientos ideológicos? Ya lo vamos a ver. Pero eso te sirve para organizar el gobierno y administrar. ¿A qué le llaman gestión de gobierno? A como tú, por ejemplo, en tu casa, haces administración, administras un recurso. Ya, gestión. Es que sin tener plata tú vas al vecino y le dices, ¿sabe qué, vecino? Présteme una taza de azúcar. ¿Estás gestionando? Esa es gestión. O sea, a ver qué procesos puedes desarrollar, ¿ya? Entonces, miren, ¿qué nos han dicho últimamente? Que somos unos ignorantes, que somos unos brutos, que no sabemos gobernar, que no sabemos administrar el gobierno, ¿sí o no? Exacto. ¿Ustedes creen que eso es cierto? No. Falso. Ya, ¿por qué es falso? A ver, ¿qué ideas lanzamos? Ya, sigue. Bueno, desde nuestra familia empezamos a hacer la política, para mí sería una política micro, Claro. Cuando
Claro. Sí, perfecto. Pero en este caso nos han dicho que no podemos gobernar, que somos brutos. Así nos han dicho. Pero imagínense ustedes viven digamos que ustedes viven acá en esta casa hace 200 años. Toda la vida han vivido de hacer acá. ¿Quién sabe más? ¿Yo que llego recién a administrar esta casa o ustedes? Y cada vez que yo quiero mover una silla de acá, uno de ustedes me va a decir, no lo hagas. No es así. ¿Por qué? Porque la casa es de ustedes. No, la casa es de ustedes. Después les voy a explicar por qué. ¿Ya? Entonces los políticos somos los encargados de ordenar la sociedad, de organizarnos en partidos políticos. Ustedes se están organizando ahora en un partido político. Y así hay varios partidos políticos. A ver, se movió. Ya. Entonces, la política responde al modelo de vida que tú quieres transmitir. Pasemos al siguiente. Entonces, fuerza política, ¿qué es? ¿Por qué se le dice fuerza política? ¿Ustedes son una fuerza política? ¿Por qué? Porque tenemos candidato. Porque son un partido político. Pueden ser un sindicato, pueden ser un grupo de presión, ¿no? Un grupo, por ejemplo, los movimientos de la Plaza San Martín, ¿son fuerza política? Son fuerza política. Exacto. Entonces, hay tres elementos y justamente el mayor acaba de hablar de la estructura que tiene el partido. Porque el partido tiene la fuerza social tiene ideología política, organización, que ustedes tienen la organización, la estructura que hizo así piramidal, cómo va a entrar los afiliados, ¿no? Y quiénes van a recibir, y en un frente ya funciona distinto, ya no va a ser solo el partido, sino va a ser un partido frente, algo así, ¿no? Ya es un frente político, ¿sí o no? Entonces ya va a tener otra estructura. Y luego, esa organización, ¿para qué sirve? Para hacer ejercicio del poder, o sea, del político o del gobierno, y sobre una determinada estructura social. ¿Cuál será la estructura social que ustedes van a, ¿cómo se dice? Ustedes van a tener como colchón. Por ejemplo, ¿qué significa? Alianza Nacional Trabajadores es su base social. ¿Está bien? Agricultores es su base social. Universitarios, reservistas y obreros. ¿Se dan cuenta? Esa es su base social. Entonces, ¿qué es ideología política? Son una serie de ideas que luego tienen que ver cómo explicar, o sea, para convencer, ¿no? ¿Qué idea yo voy a transmitir? Bueno, vamos avanzando rapidito. Partidos políticos ya más o menos, ¿no? Sustituyó a facción y a grupo. Siempre en algunos sitios significa partiré, dividiré, porque cada quien va a defender su grupo. ¿Ya? Pasemos. Identidad política. ¿Ustedes tienen identidad política, sí o no? ¿Ya? ¿Qué identidad política tienen? Etnocaceristas, santauristas. O sea, ustedes están identificados con la forma de pensar. Hay algunas normas que ahorita también les están diciendo, hay algunas normas, y su interacción. Entonces, las ideas terminan siendo, se sustentan en doctrinas políticas. Vamos a ver eso poco a poco. Solo estamos en los conceptos, ¿eh? Pasemos rápido. Y entonces, para que tú armes una ideología o un mensaje, un discurso, tienes que saber tu realidad.
¿Está bien? Porque ¿dónde vas a armar tu ideología o tus ideas, tu doctrina o tu discurso? ¿Dónde vas a armar? A ver, nosotros ¿dónde estamos armando? Ya, en este partido político, ¿de dónde es? Ya, pero ¿en qué país, en qué nación? Perú. Nosotros, si traemos una ideología de fuera, ¿se acomodará a nuestra realidad? Por eso es necesario hacer un análisis de la realidad nacional. Porque si vas ahí, por ejemplo, yo llego acá, ¿no?, con el discurso de, feminista. Bueno, ¿sabe qué? Las mujeres siempre hemos sido oprimidas, siempre nos han maltratado, que la violencia de género, que los hombres son nuestros enemigos. Pero en los Andes hay veces no vivimos así, pues. En los Andes tenemos otra cultura de relacionarnos. Y por ejemplo las señoras, pues, ya, y empodérate en la casa, que lave, que cocine el marido y que no hable y que no sé, que van a ir ahí a un espacio así pequeño como este, porque así es casi los cuartos donde se vive, se van a agarrar a golpes, ¿no? Y el conflicto nace en la familia, ¿sí o no? Porque yo me voy a empoderar, pues, y a ver que me diga algo, a ver, ponte acá a mi lado, y como él es más grande, más fuerte, yo voy a terminar dañada, porque también hay que tener estrategias para enfrentarse, y ustedes lo saben, y a las mujeres también enseñarles esas estrategias. Miren, mi discurso puede mover cosas si la gente no está preparada. ¿Se dan cuenta? Por eso es importante. Vamos avanzando. Ya, entonces la realidad nuestra es esta situación. O sea, ¿cuál es nuestra realidad? Que acá hay varias identidades. Ya. Una de las identidades son los criollos. Les llaman oligarcas, tienen varios nombres, ¿no? Ellos, cuando se dio la emancipación, porque se emanciparon ellos de su madre patria. Ustedes saben quién es la madre patria, ¿no? Ustedes también son hijos de la madre patria. No, pero no tienen, es que no puedes tener sangre. No puedes tener sangre. Porque ya, bueno, vamos a discutir eso poco a poco. Pero esos... tenemos un poco de sangre. Ay, no, al menos depende de cómo uno lo piensa. Por ejemplo, yo prefiero ser inca que ser... claro, esa es identidad, pues. Porque hay identidad objetiva y hay identidad subjetiva. Cuando yo estoy diciendo en mi mente, en mi idea subjetiva, yo soy descendiente de los inmortales incas, ¿ya? Esa es mi identidad o mi criterio subjetivo. ¿Subjetivo qué quiere decir? Idea. Pero no es difícil, ¿eh? Acuérdense que las palabras no nos tienen que enredar, ¿ya? Y el criterio objetivo, ¿cuál es? Ñuja rimani runasimita. Yo hablo el idioma. Yo pienso como andina. Entonces, ¿dónde puedo agarrarme? No pienso como española. Ahorita podría decir que soy la hija de la reina de España. ¿Me podrían creer? Por el color, de repente por mis ojos, qué sé yo, ¿no? Pero yo no creo eso, pues. ¿Y cuál es más fuerte? No, vamos bien. Y les voy a demostrar que no hay ni razas, ¿ya? Los otros son los andinos incas. Esa es la otra identidad, ¿no? Que ahorita en estas luchas que ha habido, ¿qué han dicho los extranjeros? Están luchando los incas. ¿Han dicho así? Sí. ¿Sí o no? ¿Y los andinos? Los andinos no, sino los incas. No, los andinos también. No. Sí, está bien, no se preocupe. Yo soy flexible porque yo no soy militar.
yo no tengo no, acá se me calla no, más bien está bien porque me hace reflexionar, porque si alguien no te dice, oye, ¿qué significa eso? Tú tampoco vas a recrear. Andinos porque vivimos en los Antis, ese es el lugar, y en los Antis no solo vivieron los incas, vivieron los huancas, vivieron los pocras, los chancas. No es sinónimo, eso sí, pero sí le ponemos andinos, incas, y no, para no ponerle todititas las culturas, ¿no? Bueno, ha sido una forma de sintetizar ahí, ¿ya? Pero no con el ánimo ya. Pero ¿en qué condiciones está esa gente? En condición de tutelados, estamos en condición de servidumbre. ¿Qué dijo el Manco Quispe en Bolivia cuando le preguntó un periodista: ¿por qué usted tanto cierra las carreteras, fastidia al gobierno? Porque no quiero que mis hijas sean tus sirvientas y porque no quiero que mis hijos solo te sirvan como peón. Miren, dése cuenta, porque acá hay servidumbre. Y por eso muchos de nosotros seguimos a mucha gente en esa condición. Hay que nosotros mismos hacerse. Ya, entonces hay una para mí, y nace de dos obras especiales de José Vasconcelos, que sustenta el neologismo mestizaje. O sea, en determinado momento, cuando crean el Estado-Nación, es como acá con la maestra Pilar y yo fuéramos los criollos, ¿no? Y solo los dos y uno más quizás formamos el Estado peruano. Y ustedes, que son la mayoría, no son incluidos. Pero entonces siempre nos van a reclamar: tú no eres la mayoría, porque en eso se basa el liberalismo, la democracia, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Los partimos, pero ya, a estos les vamos a decir que son mestizos, ¿no? Y a estos, y que tienen que asimilarse. Entonces, los pocos que van a quedar de ese 95%, vamos a decir que son minorías. Por eso te dan cuotas. Somos minorías. Pero miren la lógica, acá nomás, mirándonos, ¿ustedes son mayoría o son minoría? Mayoría. Exacto, pero por eso crearon una identidad falsa. El mestizaje, ¿en base a qué lo crearon? ¿Cuál era el núcleo fundamental del coloniaje? ¿Cuál era el núcleo? A ver, acuérdense. ¿Cuál era el núcleo fundamental del coloniaje? El racismo. Y el racismo no existe, lo crearon ellos, para decir que éramos razas inferiores y ellos razas superiores. Pero se ha demostrado con estudios mundiales de científicos que hay el genoma humano. ¿Saben qué es un genoma? El ADN. Han estudiado el ADN y ¿sabe a qué conclusión han llegado? Que no hay razas humanas, que hay una sola raza. O sea, nos mintieron, nos trafearon, nos hicieron sentirnos de lo peor. Imagínense qué tal aberración. Y si no hay razas, no hay mestizaje. ¿Se dan cuenta? En el mundo animal hay otro tipo de procesos, pero en el nuestro somos solo fenotipos. Por ejemplo, yo tengo un envase de color diferente a ustedes, ¿sí o no? Y uno de ustedes tiene un envase debido a que ustedes pueden vivir, por ejemplo, en Cerro de Pasco, ¿sí o no? Es la ciudad más alta del Perú, ¿sí o no? ¿Qué pasa cuando vives en Cerro de Pasco? ¿Sabes qué te pasa? Te aumentan los glóbulos rojos. Ese es glóbulo metalmilizado, creo, a veces me confundo. Ya. Y cuando tienes bastante glóbulos rojos más el calor, te vuelves cobrizo. Exacto. Entonces, no, y por ejemplo, en el Ecuador, en la línea ecuatorial del África, ellos tienen el color de piel por
esas condiciones. O sea, con los rayos solares que lo cambiaron el color de la botella. Pon una botella por si acaso ahí en tu azotea de color verde y se va a volver marrón o así. Entonces hemos tomado el color por fenotipo, no por raza. Genotipo, sí, disculpen, buena la aclaración. Esténse atentos porque yo también les puedo trafear. Porque en este mundo, los que dicen que tenemos conocimientos, con tal de apantallar al resto, decimos cualquier cosa. Y hay que leer hasta los libros. Una vez que despiertes, lees los libros y dices, pucha, este está más perdido que cuyo en tómbola. Y era una vaca sagrada. O sea, no, a ese no lo toques, es un tótem. Yo cuando estudié la antropología en la Universidad Comunal del Centro del Perú, ha venido tal oye, pero qué, pero tanto hay que hacerle venia un poco más, se parecía al Papa, ya los antropólogos que venían. Yo decía, y un día se me ocurrió, y ¿sabe qué pasaba? Yo no los leía. ¿Por qué? Porque yo decía, ¿para qué los voy a leer si no hay nada que yo pueda demostrar en contra de ellos? ¿Sí o no? Porque tú lees para que tú por lo menos encuentres si hay coincidencia o algo, pero si ya son... Un día se me ocurre leer, ¿qué? Pero estos no es pelo que... Sí, estaba bien adornado con palabras, con conceptos, con textos, pero sácale la médula, no hay. Entonces, esas cosas es importante que ustedes manejen desde la acción política. Entonces, eso lo sustentaron, dice, para que nosotros, ¿cómo dicen que nosotros somos? Los odiamos. Por eso ahí dice Vasconcelos desde ese tiempo, contribuir a desterrar odios anacrónicos estériles. Pero tú puedes odiar, yo sí puedo tener un sentimiento por un ser humano de calidad, ¿no? Amor, odio, qué sé yo, qué sentimiento. Pero yo no puedo tener un sentimiento con alguien que está degradado. No puedo, no sé, es mi punto de vista, no les voy a meter esas ideas. Y entonces en la Revolución India, Fausto Reinaga nos dice, la América mestiza es pútrida, es lo peor. No, prácticamente él dice, es de naturaleza nociva, porque si tú no eres un híbrido, eres un mestizo, no quieres ni a tus raíces y sirves a tu amo. Entonces, los Reinagas escribieron cosas muy importantes. Avancemos y ya me voy quedando, ¿ve? Bueno, entonces ahí les digo cómo se formó el Estado peruano con el 95%, como les había dicho. En esas fechas se hizo las proclamas. Espero que yo les voy a dejar el material, no se preocupen. Y mientras que nuestros montoneros, nuestros guerrilleros, le cerraron Lima, no le permitieron entrar, no fueron usados como carne de cañón, pero jamás como socio de su proyecto político. ¿Ya? ¿Está claro eso? Sí, vamos. Avancemos, por favor. Ya, entonces ese es Huanca Reinaga, el otro Reinaga, escribe Tawa Intinsuyo, ¿ya? Y él nos dice que formaron una nación ficticia y que nuestra lucha es de liberación. Eso es importante. Van a ver por qué es de liberación, no es de revolución. ¿Ya? Pasemos. ¿Ah? Ah, no. A ver, vamos, no te entendí bien. Ya. Entonces, el modelo del Estado moderno, ese Estado que formaron, esa república, se formó bajo un modelo. ¿Está bien? ¿Ya? Es el modelo liberal. ¿Qué significa el modelo liberal? Un solo pueblo, una sola cultura, un solo idioma, unitario. ¿Qué idioma estoy hablando yo?
Castellano. Es el único idioma. Un solo pueblo, ¿cómo se llama nuestro pueblo? Peruano, ¿no? O el Perú o peruano. Y ley para todos. ¿Quién da las leyes? La Constitución, la Carta Social, ¿ya? Pero todo eso ha estado basado en el derecho romano. O sea, la justicia que aplican en nuestros países es del derecho romano, el código napoleónico y la democracia francesa. No es nuestra forma de gobierno. ¿Está bien? Es un modelo liberal y donde en estos espacios coloniales se mantuvo la desigualdad. ¿En qué sentido? En que ellos definieron, por ejemplo, nosotros éramos ciudadanas y ustedes no ciudadanos. ¿Sabían eso? Hay unos libros donde está inscrito los ciudadanos y los no ciudadanos. ¿Quiénes eran los no ciudadanos? Los indios. Los indios fueron vistos como no ciudadanos. Pasemos. Entonces era un gobierno usurpador, porque no reconoció a los titulares del territorio su derecho a gobernarse y administrar ese estado. Vamos, avancemos. Y entonces viene el tema del nacionalismo. Es importante reconocer las doctrinas. ¿Se dan cuenta? El nacionalismo, ¿ya? Y el nacionalismo es un sentimiento o idea que tiene que ver con la nación, que fue formada unitariamente. ¿Se dan cuenta? Una sola cultura, historia, territorio y hay veces religión. ¿Qué religión es la que domina acá? Católica, cristiana, evangélica, que son lo mismo. ¿Está bien? Y tiene un gobierno central. ¿Tenemos un gobierno central? ¿Quién está en el gobierno central? La usurpadora. Y los símbolos de la nación, la bandera, el escudo. ¿Qué más hay? ¿Ah? Escarapela. Y comienzan a exaltar el patriotismo. Vamos a marchar. ¿Por qué creen que hacen marchar cada domingo? En las provincias cada domingo se marcha. Que la bandera levantamos. Pero, ¿por qué? ¿No se han dado cuenta por qué? Porque quieren mantenernos. Y la identidad nacional, la cultura y sus procesos son los estados modernos. ¿Cuál es el estado nuestro? El estado peruano le pusieron el nombre de liberal, de moderno, pero no cambió nada de la estructura. ¿Ya? No cambió nada de la estructura colonial. Eso van a tenerlo en cuenta. Pasemos. Entonces tiene que ver la identidad nacional. ¿Con qué tiene que ver? Con los símbolos, con la cultura y todo lo demás. O sea, ¿cuál es mi identidad? Soy peruana. ¿Ya? Esa es la identidad. Apostólica y romana encima. No, y todavía sabes que nos hacen cantar ese himno que dice, ¿cómo dice? Al Dios de Jacob. Imagínense, yo no sé ni quién es el Dios de Jacob. Ni a Jacob lo conozco. Bueno, lo tomo en son de broma. Pasemos. Ya. Entonces vienen los partidos de izquierda. ¿En qué se basan los partidos de izquierda? Mira, cuando se forma el Estado y el modelo liberal dentro de ese Estado, dentro de ese sistema, hay dos corrientes. ¿Cuáles son? La derecha y la izquierda. Y se basa en la lucha de clases y en la lucha por el poder. ¿Qué significa? Tomar el poder. ¿Qué significa? La revolución. ¿Y qué significa? Que yo soy de una clase dominante acá en este momento, digamos, yo soy el capitalista, soy el oligarca y ustedes son de otra clase social. Son el pueblo, los oprimidos. ¿Qué van a hacer para sacarme a mí de acá, de donde estoy? Una revolución.
una rebelión, lo que sea, depende de mis fuerzas, ¿ah? Porque si yo estoy, por eso tengo el ejército en mi mano, pues. El pueblo se levanta. No, pero de todas maneras el pueblo está desarmado y yo les puedo ganar. Pero en la lucha de clases, esta clase que son ustedes me van a sustituir. O sea, me sacan a mí del poder y ustedes asumen, esa es la toma del poder. ¿Está bien? ¿O estoy equivocada acá? A ver, estoy llegando bien. Por favor, párenme si meto la pata. Lo que pasa es de que usted se las ingenia cuando tiene de acá mismo. No, claro. Pero ¿sabes qué? Yo creo que mi pueblo es inteligente. Yo los admiro. ¿Sabes qué? Por lo menos no le damos en bandeja todo. O sea, que sacamos de ahí, y no quiero que tú seas presidente, voy a poner ya lo corromperás, lo comprarás, negociarás, pero no te doy el gusto, ¿no? En estos tiempos hemos impuesto a nuestro presidente y puede ser quien sea, no les importa. Nosotros necesitaremos ser gobernados porque quienes se parecen a nosotros, ¿no? Porque ¿qué hago con un gringo que no puedo ni hablar su idioma? Ya, entonces Mariátegui, que es su máximo representante, se basa en la lucha de los proletarios. También nos habla de la descentralización. La cuestión indígena es el que recoge, es el que dice que la república nació sin el indio y contra el indio. ¿Está bien? Entonces, de acuerdo a su ideología y a todo su pensamiento, ustedes también tienen que armar su mensaje. Si son de izquierda, ¿qué mensaje van a dar? Claro, y por ejemplo, yo ahorita hago un ensayo, ¿ya? Soy de izquierda, ¿ya? Bueno, por ejemplo, proletarios del mundo unidos, eso es lo primero. La internacional socialista, ¿no? Entonces voy a comenzar a hablar desde su punto, la lucha de clases. Tenemos que tomar el poder. Por ejemplo, cuando Vladimir Cerrón dijo, no tenemos el poder, casi sé, ¿sí o no? Él dijo, no tenemos el poder, tenemos que capturar el poder, porque es su ideología, es su lógica, pues, y es la forma como ha funcionado este sistema. Exacto. Ya, bueno, dejemos ahí. Entonces ellos se adhieren a la Internacional Socialista, pero ese Internacional Socialista ahora ha sido desvirtuado, lo vamos a ver más adelante. Pasemos, por favor. ¿Se está entendiendo? Por favor, córtenme, y si están cansados hacemos un acto. Ahorita termino esta parte para hacer un ejercicio, ¿ya? Y bueno, llegamos a la crisis civilizatoria. ¿Y ahí qué pasó en la crisis civilizatoria? Occidente, Europa, Asia, Estados Unidos están en una crisis total. Y hay un reordenamiento geopolítico, ¿no? Ahora ya no solo Estados Unidos está dominando el mundo, Rusia se le ha puesto a frente y China y la India ha emergido y la China por encima, como dicen. ¿Sí o no? Entonces, en esa crisis hay la dicotomía se le dice porque son contrarios, izquierda-derecha, se ha borrado. Ahora no sabemos quién es de izquierda ni quién es de derecha, porque Cerrón está sentado junto con el fujimorismo, siendo de extrema izquierda. Una ¿y con qué cuento están juntos? Claro, pero ellos le dan una salida, un discurso. Claro, por eso los discursos son importantes, porque mire, mi discurso, si se han dado cuenta, no es el mismo de todos. Yo he comenzado a armar mi discurso desde mi ideología y les estoy dando otro discurso, pero ahorita hay un discurso nuevo. ¿Cuál es? Los que defienden el Estado-Nación, los patriotas se llaman. Claro, el partido es patriota también, pero en el mundo se llaman los patriotas.
se llaman los soberanistas, los que defienden la existencia del Estado-nación, porque hay una empresa mundial que es gobierno global que quiere borrar todito los estados-nación, y a ellos le llaman como globalistas. Exacto. O sea, hay otra lucha otra que ya está superando la izquierda y la derecha. Entonces, ¿qué hacemos si no tenemos discurso de izquierda ni de derecha? Las mafias se apropian del discurso de la derecha. Claro. Exacto, claro. ¿Se dan cuenta? O sea, cómo la realidad está transformándose, y por eso tu discurso es importante. Tu acción política se enmarca en eso. Exacto. Y entonces ya pues hay justificación para que se unan de izquierda o derecha en defensa del Estado-nación, de la soberanía y todo el cuento, contra la Agenda 2030. ¿Y cuál es la Agenda 2030? Destruir todo América Latina con la globalización. No, apropiarse de los. Imponer la globalización. O sea, la pandemia es parte de la globalización. Agenda 2030. Exacto. Mira, dicen que este planeta ya no aguanta con tanta gente y hay que hacer un control demográfico. ¿A través de qué? Del enfoque de género y otras cosas. Ya, listo. Ahí nomás nos quedamos, solo vamos a hacer unas... ya, pasemos. Ya, entonces para que en esta parte yo le estoy poniendo mala fe sobre mala fe, los colonizadores, ignorancia sobre error, racismo sobre racismo, edificaron un nuevo mundo en una realidad falsa del Inca, hijo del Aymara eterno, del Aymara constructor del Tiahuanaco, de la civilización de los incas cuya grandeza fulge en la Puerta del Sol. O sea, todo lo que hemos aprendido hasta acá sobre nuestro pasado milenario es casi falso, casi falso. Hay muy pocas cosas que podamos rescatar. Avancemos. Y entonces, en base a eso, nosotros tenemos un derecho jurídico político de los pueblos. Y frente a esta crisis de guerra, de matanza, de pandemia, nosotros emergemos como una civilización de vida, el orden andino. Entonces, Huanca Reinaga dice, no, Fausto es Huanca, el sistema tiene dos brazos, un brazo izquierdo y uno derecho, y con ambos nos estrangula. Entonces, en esa perspectiva vamos a avance, por favor. Nosotros tenemos conocimiento que hay reformas constitucionales en el continente. Hay nuevas constituciones. Hemos pasado de lo pluricultural a lo plurinacional en Bolivia. ¿Está bien? Y se ha redefinido el tipo de Estado que debemos tener. Avancemos. Y estos son los principios de la ideología andina, ¿no? El Ayin Munay, el Ayin Yachay, el Ayin Ruray, el Aini para el Sumas Causa. El orden andino es el Sumas Causa. Entonces, miren, así se va estructurando. Entonces, depende de cada uno de nosotros. Pasemos a una más. Ya. Entonces, dependiendo de cómo nosotros nos ubicamos, qué ideología fundamenta nuestras ideas, nosotros vamos a defender. Nosotros vamos a dar nuestro discurso. ¿Se dan cuenta? Entonces, hagamos el ejercicio. ¿Qué fuerza social somos? Así, un partido político nacional. Esa es la fuerza social. Ya, pero también tenemos otras organizaciones dentro del partido. Ya están los trabajadores, también es una fuerza social. No, miren, estamos confundiendo. Fuerza social son los trabajadores, los agricultores,
Fuerza política es el partido político. ¿Estamos bien? Nos hemos salido de la confusión, yo también creo entré en la confusión. Fuerza política son los partidos políticos. Fuerza social son los movimientos, los grupos que son parte del partido. ¿Ya? Ya, organización política es una organización de tipo, ¿con qué ideología está más ajustado? Ya puede ser el nacionalismo, puede ser la izquierda, o puede ser, como en el caso de Bolivia, el indianismo, que ha avanzado bastante. Son ideologías. Entonces cada uno, ustedes han visto el discurso que hice cuando era de izquierda. Después también, ¿qué discurso hice? Que yo era uno de izquierda y en otro momento, bueno, voy a ser el nacionalista. Ya. Entonces voy a decir que el Perú es una sola unidad, como Acción Popular, ¿no? El Perú es uno y vamos a trabajar juntos para que el Perú desarrolle. Y bueno, y el Cholo Toledo que dijo, ya les caerá los mendrugos de la mesa, ¿no? ¿Qué cosa era eso? El chorreo, ya les va a caer, ¿no? Yo hasta ahora estoy con la boca así, pero no me llegó nada. ¿Y la estructura política que habíamos dicho? La estructura política de un partido que tiene Consejo Ejecutivo Nacional, ¿no? ¿Ah? La Dirección Ejecutiva Nacional. ¿Qué más tiene? CEN, el CEN, pues ya el CEN. Consejo Directivo Nacional. Ya, luego vienen los comités provinciales, porque el OMPE no reconoce los regionales. Los comités provinciales se arman con 50 a 60 afiliados en cada provincia. Tiene que tener su local y muchas cosas que te piden. ¿Cuántos comités provinciales necesita un partido? Mínimo. ¿Ah? 60. ¿En cuánto están ustedes? Están muy bien. Ya. Y luego, ¿qué cosa más tiene el partido? Una asamblea nacional. Tiene sus congresos nacionales. ¿Está bien? Ordinario y extraordinario. Ordinario, extraordinario. Y además, ¿qué cosa? ¿Cuál es su ley? El estatuto. El estatuto. Ahora, ¿va a haber primarias o no va a haber primarias? No, ya no va a haber primarias. Ya no va a haber primarias. ¿Qué cosas eran las primarias? ¿Se acuerdan? Internamente elecciones, ¿no? Era abierto y cerrado. Exacto, pero no resultó. Ya, entonces mire, para hacer el discurso, entonces, ¿qué necesitaba? Ideología. Ya, en el caso de la izquierda, la ideología era la lucha por los proletarios, por la descentralización. Yo les ofrezco descentralización, ofrezco que los salarios van a subir más del salario mínimo. Luego, tengo que ver la realidad nacional. ¿Habrá proletarios en el Perú? ¿Qué cosa hay mayoritariamente? Desempleados, autoempleados, 75%. O sea, miren, la realidad te está diciendo otras cosas, ¿eh? Identidad política. O sea, por ejemplo, si yo soy nacionalista, mi identidad política, yo voy a ensalzar el nacionalismo. Esa es mi identidad. ¿Está claro? A ver, hasta ahí un poquito nos paramos y ustedes me van diciendo algunas cosas y luego hacemos un pequeño ejercicio. ¿Está bien? A ver, ¿alguna cosa que no haya quedado clara de esa primera parte? A ver. Para no hablar solo. No. Bueno, realmente una charla muy interesante, polémica, ¿no? Podemos estar de acuerdo o no podemos estar de acuerdo en todo o en parte, ¿no? Yo creo que es bastante polémica la postura.
Y está bien, porque eso nos hace pensar, eso nos hace reflexionar, ¿no? Y eso es lo que se quiere, ¿no? Para hacer un resumen, la alumna, le voy a pasar el micrófono. Buenas noches con todos compatriotas. Mi nombre es Rosario Mendoza, soy del Comité de San Juan de Lurigancho. Bueno, voy a hacer un pequeño resumen sobre la violencia de la mujer. Es un concepto mío y creo que todos tenemos el mismo concepto. Bueno, la violencia contra la mujer hay de dos tipos, ¿no? De tres tipos que son más conocidos. La violencia física, la violencia psicológica y la violencia sexual. La violencia física, pues cuando te golpean, te empujan, ¿no? O hasta te matan, ¿no? Lo matan a la mujer, feminicidios, ¿no? Ahora, la violencia psicológica es cuando el hombre, puede ser el hombre, el hermano, el papá, no necesariamente la pareja, lo humilla, lo maltrata, le hace sentir mal, le hace que no vale, que no sirve, qué sé yo, ¿no? Y violencia sexual es cuando tu pareja te violenta, ¿no? Y bueno, te toma a la fuerza, ¿no? También hay, por ejemplo, la trata de mujeres, ¿no? A las mujeres muchas veces las secuestran, niñas, jovencitas, y las llevan a la selva, ¿no? Y no solamente es acá en Perú, también es a nivel mundial, ¿no? La violentan y de esa manera estas organizaciones ganan dinero, y a nosotras las mujeres nos tienen así, como un objeto sexual, ¿no? Pero nosotros, por eso hay leyes a nivel mundial, también aquí en Perú hay leyes que protegen a la mujer. Cuando hay un caso así, por favor, hermanos, hermanas, hay que asesorarlas, decirles dónde tienen que ir, ¿no? Ir al Ministerio de la Mujer, a la de MUNA, a la comisaría, y así pues, ¿no? Esos son los temas, ¿no? de la violencia familiar. Creo que todos sabemos este tema y hay que aprender todos un poquito de todo, ¿no? Gracias. Gloria. No sé, Sandro, por favor, si se puede apagar. Hay una luz que está molestando, por favor. Sí. Y prender las luces del cuarto, ¿no? Rosario, por favor. Bueno, hemos escuchado la ponencia, hemos escuchado el tema que ha traído la alumna, que está muy bien, ¿no? Y lo ha expuesto de una forma bastante clara, ¿no? Bien expuesto. Entonces ahora vienen las preguntas de ustedes, como siempre, con orden, ¿no? Y a Carmen es la primera que está levantando la mano. Con el micrófono, por favor. Sí. Mire, es el tema. Sí, mi pregunta tiene que versa sobre algo, ¿verdad? Algo que para usted va a ser complicado responder, creo yo. Y es el tema Arguedas, ¿no? Arguedas, un hombre que vivió, era un hombre de apariencia blanca, porque su padre era blanco y era blanco, ¿no? Sí. Pero debido a que su padre se casó en segundas nupcias con una señora serrana, lo tuvo a Arguedas viviendo mientras el papá, que era juez, viajaba a Arguedas, al escritor, lo tenía con los indios durmiendo en la parte que era propia de los indios, ¿no? Que eran explotados en esa hacienda. Ahora, yo le pregunto a usted, usted, claro, ha disertado con mucho acierto la mayoría de tópicos, pero yo pienso que en esto hay que tener una amplia explicación del fenómeno Arguedas, porque es un fenómeno que es inherente a, entre comillas, los mestizos, los de apariencia blancos y que tienen alma de indio y que no pueden sobrevivir con eso. Y hay así muchos casos. Entonces, él es diferente, él tiene aspecto indígena o indio
y tiene alma americana, ¿no? Sí, mire, yo justo antes de que llegaran el resto, yo les decía que yo soy de Andahuaylas, de Apurímac. Es mi paisano, Arguedas, y yo siempre lo he seguido. Mi pueblo lo ama demasiado. Uy, le hacen unas fiestas y se llevaron hasta su cadáver. Lo secuestraron su cadáver y lo llevaron a Andahuaylas, ¿eh? Y hay pequeñitos hasta que recitan y que saben todo lo que Arguedas ha hecho. Y Arguedas, efectivamente, hay una situación en Apurímac. Ya, por ejemplo, Boluarte es de Apurímac, ya. Arguedas es de Apurímac. Pero Arguedas se contagió del espíritu de los indios, o sea, fue parte de. O sea, él no se sintió diferente, como muchos de nosotros no nos sentimos diferentes. Por ejemplo, a los antropólogos nos enseñan la alteridad. ¿Qué es la alteridad? Es el indio o el diferente a uno que uno tiene que observar como si fuera un bicho raro. Pero muchos de nosotros no nos sentimos así, pues, sino nos sentimos parte de ellos. Y en Arguedas, mucha de la lectura que se ha hecho sobre su proceso es un proceso errado. Él no se sentía mestizo, cantaba, como él mismo, como dice, él hablaba en quechua y castellano para él no había esa diferencia, y en verdad no hay diferencia. La diferencia lo han puesto aquellos que quieren dividirnos, que quieren decir tú eres mestizo, y mucha gente se deja llevar por eso. Te ve de otro color y dice, ¿y qué hace ella acá? ¿Qué quiere? ¿No? Pero depende de cómo uno se socializa. Y él se socializó en el mundo andino, no se socializó acá. Ahora, el mundo andino, ¿qué te da? Como les dije, espíritu, pero también te da sensibilidad, demasiada sensibilidad. Porque ser inca, ser andino, es vivir en las montañas y recibir toda la energía de los apus. Y los apus te dan, es algo viviente, que tú eres parte de la naturaleza, no eres diferente. Entonces son cosas que psicológicamente te van cambiando, te van haciendo ver otra realidad. Por ejemplo, yo encontré a un hombre que estaba loco en la calle y pedía unas manzanas, ¿no? A la señora, dame una manzana, y le quería dar porque seguro le piden todo el momento, ¿no? Y yo le compré 1 kilo de manzanas y le llevé, toma, le dije. No, me dijo, yo solo quiero una manzana, no quiero el kilo de manzana. Y yo dije, con razón está loco, dije, porque es una manera de consumir solo lo que necesita. No quiere depredar. En cambio nosotros nos hubiésemos comido todo y después hasta del estómago hubiésemos estado mal, ¿sí o no? Pero su lógica, por eso yo los veo a mi gente en las calles en una situación totalmente porque nadie los entiende y siempre los estigmatiza. Y a Arguedas, en esta Lima colonial, lo estigmatizaron también. Yo escribo libros de repente por toda la experiencia de ver, por querer alguna vez, pero me he puesto una meta, digo, sé que a mí lo que vayan a decir los grandes académicos no me duele. Yo escribo para mi pueblo, escribo para mi gente, porque yo sí he crecido con los huancas y ellos me han dado una fortaleza. ¿Por qué? Porque en los huancas no se dio el coloniaje como se dio en otros espacios, por la alianza huanca-española. Entonces ellos mantuvieron sus privilegios y mantuvieron su señorío. Por eso Arguedas escribe en el Valle del Mantaro cómo esos indios del Valle del Mantaro ni siquiera lo veían. Para él no era, en cambio en Apurímac hasta te besan la mano. Niño, te tratan con una mansedumbre que los huancas no lo hacen. Entonces,
esa continuidad de la cultura, de la civilización en los huancas, nos demuestra que nuestros pueblos eran dignos de orgullo, de identidad, sino que la invasión los truncó. Entonces, para mí Arguedas es más allá de la izquierda, de la derecha. Es el primer indianista para mí en América. No sé si con eso le contestaron. Bueno, en realidad, como te dije, bueno, esto es una charla, una exposición, y no necesariamente podemos concordar en todos los conceptos, ¿no? Un concepto que yo sí discrepo, que te lo escucho permanentemente hablar, ¿no?, es Inca. Los incas eran una élite, formaron una panaca. El Tahuantinsuyo no tuvo una continuidad geográfica. No todos eran incas, ¿no? Y en Cusco estaban los quechuas, en Puno los aymaras, después estaban todos los chancas, los huancas, los chimus, los moches. Es decir, no podemos decir que el Ande es inca, porque realmente no es correcto. Inca era una casta dirigente que se llamaba los incas. Algunos antropólogos han hablado de que existía una etnia inca. Tal vez existió una etnia llamada inca en el Cosco, ¿no? O sea, ahí están los lares, los coscos, los quechos, en fin, son muchas etnias, ¿no? Entonces, el Ande nos congrega. ¿Por qué? Porque hay una cosmovisión andina que nos da una ideología. La ideología va a salir de la cosmovisión, ¿no? Entonces, y realmente era una sociedad elitista, la sociedad tahuantinsuyana, pero no a la manera occidental. Era elitista en el sentido que había una capa dirigente que era la panaca, donde se iban los gobernadores, vamos a llamarlo en términos modernos, que eran los incas, ¿no? Pero ellos y el pueblo estaba reunido en ellos. Pero había la reciprocidad andina, que entonces el Inca tenía que entregar cosas al pueblo y el pueblo tenía que reconocer al Inca, ¿no?, como autoridad. Entonces es uno de los conceptos que yo creo que habría que trabajar, ¿no?, bastante. ¿Qué éramos? A mí no me preocupa decir si soy quechua, aymara, coya, uro, chimu, moche. No, ¿por qué? Somos una etnia. Venimos y procedemos de allí. Detesto la palabra indígena, porque la palabra indígena es un contrabando ideológico y político que los españoles nos meten en la cabeza porque ellos vienen acá a conquistar. Es una fractura que producen y acaban con nosotros, ¿no? Intentan acabar con nosotros, por eso le llamo genocidio cultural y políticamente, ¿no? Entonces, para que nosotros perdiéramos identidad de lo que éramos, nos metieron en una masa común con el nombre de indio o indígena. Ni somos indios ni somos indígenas. Hay que buscar nuestra identidad, de dónde procedemos nosotros. Andinos sí lo somos, ¿no? Pero hay que buscar nuestra procedencia y olvidarnos de la palabra indio, indígena, indigenista, porque realmente no nos corresponde, ¿no? O sea, hay que volver a buscar nuestros orígenes. Cuando encontremos nuestros orígenes, vamos realmente a formar un país libre, soberano, independiente, ¿no? No colonial, por cierto, ¿no? Comenzaste el discurso con el colonialismo, que estoy plenamente de acuerdo. Somos un país colonial hasta ahora, con una mentalidad colonial formada, por favor, Lisa, hasta acá se te escucha, ¿no? Entonces, tenemos una mentalidad colonial, ¿no? Porque así nos han formado, porque así nos dominan, y así estamos nosotros sujetos, ¿no?, a un grupo de poder, ¿no? Bueno, un poco eso es lo que quería, bueno, discrepar un poco, no creo que en el fondo no, pero una pequeña atingencia, digamos, ¿no? Y continuamos con las preguntas. ¿Alguna pregunta? Yo creo que esa es una idea que se debe responder. ¿Sé por qué? Porque estamos en una acción política y la acción política es de debate. Yo he expuesto mis ideas y también lo está exponiendo, ¿no?
Entonces, partamos por lo siguiente. En algún momento yo hablé del Yanabacuy, que es un modelo de desarrollo, que es un modelo de vida, que tiene que ver con el orden andino y tiene que ver con el Suma. Qué lindo, ¿no? O sea, estamos concatenando nuestras ideas. Entonces, cuando tú tienes ese tipo de modelo, no puedes esperar que las sociedades que se desarrollaron en este espacio sean de dominio, de imperio, de nobleza, porque la ayuda mutua es horizontal. No, yo no lo hago con ánimo, sino que ustedes mismos tomen su mirada. ¿Está bien? En segundo lugar, los ayllus son los sistemas de parentescos. ¿Qué significa? Que no está el padre, la madre nada más, porque eso es familia, sino está todo el grupo familiar extenso, Ese ayllu se dividía en dos, porque los incas y los andinos estamos acostumbrados a dividir en lo femenino y en lo masculino. Y como el ayllu estaba dividido en femenino y masculino, la parte femenina, que era la que administraba el ayllu, se llamaba panaca. ¿Por qué? Pana, ¿qué significa? ¿Dónde está la hermana que habla quechua? Pana es hermana y panaca es el ayllu de las hermanas. Por ejemplo, ayllu he encontrado unos escritos de Hernández donde dice la panaca de Chima, o sea, Chima era el nombre de esa panaca. Entonces era la mitad, no era un sistema elitista donde la panaca fuera una nobleza. En primer lugar, todo era paritario. En segundo lugar, el Estado, más que Estado, el gobierno confederado funcionaba así, político y espiritual, ¿ya? Era paritario. Y además, el político también era paritario, era el Zapajinca y la Zapanjoya. O sea, no gobernaba solo el hombre, sino en paridad complementaria. Pero además estaba la panaca como estructura espiritual. ¿Qué significa? Que ahí dirigía el Willajuma y la Juñari del lado femenino. Y Ataualpa, que significa la fuerza telúrica de la tierra, era un Willajuma. No era un Zapajinca. Claro, era un Willajuma, máximo representante espiritual del incanato. Y la estructura espiritual era la panaca, la Hatun Inca Panaca. Era otra forma de armar, estructurar su gobierno. Entonces, el Willajuma se convertía en el Inca Rantin. ¿Qué significa? El Zapajinca y la Zapanjoya gobernaban, ¿sí o no? Al morir estos, tenían que elegir un nuevo Zapajinca. En ese tiempo murió el Zapajinca que iba a asumir el gobierno. Y asumió el Willajuma porque era el Inca Rantin, se convertía en Inca Rantin. Entonces, toda esta historia, yo he leído a la Rostorowski y lo tengo escrito en mi libro, he leído a Suidema, que hablan de las panacas y demuestro que no había en el sentido que ellos lo dicen. Bueno, a mí no me leen tantos porque a mí no me promociona pues la CEPAL y otros, ¿no? Yo misma ando con mis libros, ¿no? Entonces, pero ¿de dónde yo saco estos conocimientos? Esos conocimientos fueron escondidos. Esos conocimientos no fueron entregados a los colonizadores.
¿Y quién recibe el primer testimonio en Génesis de la cultura andina? Carlos Milla y Javier Lajo. Ajá, Carlos Milla Villena y Javier Lajo, los dos reciben los testimonios directos, por eso escriben esos dos libros que nadie lo ha escrito en el sentido, y ellos atribuyen que es su investigación. Yo lo que he recibido, yo no lo atribuyo a mi investigación, porque ha sido testimonio vivo. Lo he enriquecido, sí, pero lo estoy poniendo porque he escrito un libro sobre la espiritualidad inca. Y ahora, ¿qué es ser inca? Como dice Pilar, efectivamente, Inca era un guía, un fundador, el desarrollo del ser humano, como ellos decían, en sus siguientes dimensiones. Es otra manera de ver las cosas. Entonces, pero siempre nos han hecho ver que los incas, yo me puse a escribir los chancas. Ya, yo soy chanca. Me pidieron que escribiera sobre los chancas desde mi punto de vista. ¿Y qué descubrí? Que mi pueblo era el más feroz y que mi pueblo venció a los Cusco. Llegaron al pueblo y en el pueblo los derrotaron, pero esos sí eran feroces. ¿Por qué? Porque ellos bajaron pues de los glaciares. Exacto. ¿No? O sea, son cosas que, miren, estamos en tiempos, no sé qué pasa en el mundo, que todo se está descubriendo y todo está volviendo a su causa. Y algún día diremos que quizás los incas viven, pues. Quizás, ¿no? Yo no lo puedo. Y yo lo creo. Yo lo creo. Yo estoy con toda, porque ellos me han elegido para entregarme el testimonio para mi tercer libro. Yo me siento muy feliz porque como profesional que te den algo de esa dimensión, aunque nadie me lo va a creer y me van a decir de todo, pero es un gran reto, es un gran triunfo. Yo no sé si hay algunas preguntas más, pero yo tengo ese sentimiento para hablar con ustedes y no sé si en qué tiempo estaré. Perfecto, entonces ahí creo que Juan y Elisa. Yo solamente quería decir que en algún lugar de algún libro de Malthus, del sociólogo Malthus, he leído que él sostiene que cada 500 años las razas se purifican y reclaman su legítimo derecho de autogobernarse. Ya estamos pues 500 en el 2027. Ah, está. Ya esa es revolución, ¿no? ¿Es indigenismo o es indianismo en Bolivia? Mire, ser indio en esos tiempos, cuando llegan los invasores, disculpen, le preguntaron a la gente, ¿usted dónde está su Dios? ¿No? ¿Dónde está su Dios? Y no había Dios. ¿Qué es Dios? No tenía la palabra Dios, ni demonio. Entonces les pusieron Indeus, sin dioses. Ya, y luego, pero esa palabra la convirtieron en una palabra colonial para estigmatizarnos de lo peor, como salvajes y todo. Y el Pachacutic, efectivamente, ya han transcurrido los 500 años y al 2030 todo esto se va, como dice, se va a voltear, se va a transformar, se va a ordenar. O sea, vamos a volver al orden andino. Entonces, miren, hacer política es hermoso, es sacrificio, pero también es despertar, es tener conciencia de que nosotros vamos a ir a diferentes lugares y vamos a hablar con la gente, entenderlos en primer lugar. ¿Qué es la realidad nacional? Entender con quién hablas, cómo piensa.
Hay que tener cuidado con la religión, hay que tener bastante cuidado. Nosotros las mujeres estamos más impregnadas de eso y es muy difícil. Yo les felicito a ustedes que estén acá, a la hermana que ha dado su discurso. Bueno, yo no tengo nada que decir, ya tú eres muy reconocida y mi reconocimiento también, pero son pocas, pero esas pocas que tengan calidad, que sean las mejores. Nosotras somos las guerreras del sur, a nosotros nada nos va a vencer. Eso tenemos que tenerlo bien metido en nuestro cerebro y desprogramarnos. No somos víctimas, nosotros no somos víctimas de nadie. Yo no creo que nos victimicemos, o sea que estamos en capacidad de analizar, como se dice, el territorio que puede ser nuestra casa, ver cómo podemos cambiar las relaciones y salir adelante con nuestros hijos que son el futuro de nuestra nación. Son tantas cosas, pero bueno, vamos, muchas gracias. Elisa. A Elisa, por favor. Elisa, pregunta. Bueno, como ya es tarde, me disculpan así ligeramente, nomás voy a hablar. Mis respetos acá a la mesa, a todos, a la doctora, a las 3 doctoras y a los compatriotas, ¿no? Bueno, mi inquietud y mi preocupación es lo siguiente, que ya venimos más de 500 años, los peruanos, que estamos sufriendo porque lamentablemente los invasores, porque para mí no han venido esos españoles a conquistarnos, sino han venido los peores españoles, delincuentes, los peores, han llegado acá a nuestro país a invadirnos, a saquearnos, a robarnos y asesinarnos. Eso es lo que han hecho. Y a confundirnos que los aymaras, que los quechuas, que las indígenas, que las indias, que los indios, que aquello, que por acá, que por allá. No, eso es invento que han hecho para mí, para confundirnos más a los peruanos, para seguir en esa ruleta y seguir atrasándonos. Nos han atrasado y nos siguen atrasando. Entonces, para mí, que solamente debe de ser, y debe de ser solamente los incas, la ciudad de los incas. Eso es Perú para mí. Y segundo, quiero hacerle otra pregunta, que ¿por qué le echan la culpa estos de la ultraderecha que nos hacen confundir también, que le echan la culpa a la Biblia, le echan la culpa a la religión católica, le echan la culpa a Dios, porque Dios es el Altísimo creador de todos los seres humanos y de todo lo maravilloso que existe en el mundo. Él creó el cielo y la tierra, el mar, la luna, el sol, pero los antiguos que los arrojó con el diluvio, Dios, porque estaban atentando también en esa época en contra de Dios Altísimo, haciendo la Torre de Babel. Y ahora estos globalistas satánicos, que son desde la época de Moisés, que no creían en Dios, tenían muchos dioses. Entonces ellos, miren, ellos nos están nuevamente ahora atentando. Ellos odian a los humanos, odian a Dios, y ahora están atentando en contra de la humanidad, en contra de los bienes de nuestros países, ¿no? Y etcétera, etcétera. Entonces yo lo que les quiero hacer, lo que le quiero decir es que no tienen por qué echarle la culpa a la religión católica ni a Dios.
Él creó todo. Gracias. Es un pensamiento que ella tiene. No, solamente para ya concluir, ¿no? Miren, acá vivimos sin dioses y vivimos en paz, en el buen vivir. Llegó Dios, llegó su palabra, pero lo trajeron como un cómplice, como el socio de la invasión. El Vaticano fue el socio del más grande genocidio de la humanidad y del holocausto andino. Y eso deberían ellos tenerlo en cuenta, y también sus fieles. Eso es todo, justicia para todo. No pedimos otra cosa. Eso sería lo que yo podría decir. Bueno, muchas gracias, ¿no? Ya estamos sobre la hora, así que damos por terminada la sesión de hoy. El miércoles que tenemos a Béjar, ¿no? El miércoles tenemos al doctor Héctor Béjar, que va a hablar sobre su experiencia